Buenas, soy Alejandro Migliore y antes de empezar las clases quiero hacer unas pequeñas aclaraciones. Entonces, vamos a empezar con el Drive. Este es un video borrador nomás, no es todavía una clase oficial, pero en la descripción va a haber un link de lo que sería el Drive del curso. Y en ese Drive vamos a tener carpetas. Probablemente la forma que voy a hacer sería una carpeta por clase y adentro de cada carpeta voy a poner imágenes, planos y diferentes materiales que les puedan servir para practicar. Y quiero hacer énfasis en eso. Viendo nomás los videos no van a aprender realmente a manejar el programa. Entonces les incito a que después de ver los videos, cuando tengan tiempo, practiquen y hagan todos los dibujos y todos los planos que pongo en, en las carpetas del Drive, ¿verdad? Y bueno, sobre todo para las personas que están empezando a usar AutoCAD. Y otra cosa, de repente yo me voy muy rápido o explico cosas que capaz ya saben. Entonces, tengan en cuenta que ustedes están en YouTube, ¿verdad? Y con las flechitas pueden adelantarse, pueden retroceder, em, pueden poner para que se vaya más rápido, más lento y hasta hay subtítulos y todo, ¿verdad? Entonces, tengan en cuenta nomás eso, ¿verdad? Porque de repente me voy medio rápido o de repente capaz explico cosas que no les interesa o ya saben, ¿verdad? Em, Y aparte de eso, tienen, acá puse dos nomás, pero van a tener en todos los videos, si vienen en la descripción, van a tener todos los comandos y cosas que explico, van a tener acá como para apretar y directamente irse a esa parte, ¿verdad? Entonces, si es que ya vieron el video, ustedes pueden empezar a hacer los ejercicios, hacer los dibujos, y si es que no se acuerdan de un comando exactamente cómo se hacía, o les está costando, pueden venir y directamente irse a ese comando, ¿verdad? Entonces les dejo esa facilidad. Incluso si es que vienen acá al video y miran, ya saben más o menos usar AutoCAD, miran la lista de comandos y les parece que ya entienden bien todos, excepto unos cuantos, pueden irse directo a esos que les interesa nomás también, ¿verdad? Y bueno, esas son las aclaraciones que quería hacer antes de empezar y espero que les sirvan las clases. Bueno, bienvenido, bienvenida a el curso de AutoCAD. Bueno, esta primera clase va a ser introductoria más que nada y va a ser un poco más larga que las otras porque vamos a estar mostrando muchos conceptos básicos, ¿verdad? Y las siguientes yo creo que van a ir un poco más rápido, un poco más fluido. Bueno, estos son los temas que vamos a estar viendo en esta clase. Vamos a tener primero una pequeña introducción y después vamos a entrar a AutoCAD y vamos a ver unos cuantos comandos básicos de dibujo, más que nada la primera y la segunda clase, que podrían ser clase uno parte uno y parte 2 van a ser más que nada todos los comandos básicos de dibujo y de ahí en adelante vamos a ir viendo otros comandos de AutoCAD. Bueno, vamos a empezar con una introducción. Un archivo AutoCAD va a generar dos archivos, o sea, un dibujo AutoCAD va a tener dos archivos. Va a tener un archivo que es extensión DWG, si se fijan las propiedades es .dwg, y otro que es .back. Este .back es un archivo que se genera automáticamente y es básicamente un backup del archivo y es una versión anterior al archivo actual. O sea, si uno va guardando n veces, este es el archivo versión n-1, digamos, ¿verdad? Es una versión anterior y es más, si uno le cambia la extensión a .dwg, se convierte en un archivo DWG de AutoCAD que uno puede utilizar también, ¿verdad? Bueno, eso era a fin de demostración nada más. Bueno, entrando a AutoCAD. Bueno, al abrir AutoCAD ustedes van a tener esta imagen, ¿verdad? O sea, esta pantalla. Y para entrar a hacer un dibujo nuevo, ustedes pueden darle acá a Start Drawing o empezar dibujo. Y acá tienen diferentes bases, vamos a decir, para poder empezar. Generalmente se recomienda acá ISO DWT. Yo hice mi propia base, eso lo voy a estar mostrando en una clase más tarde, ¿verdad? Bueno, acá ISO es el que se recomienda.
Entrando acá, antes de empezar, les recomiendo utilizar mouse siempre, si es que tienen laptop, que trabajen con un mouse siempre, porque AutoCAD va a requerir el uso de la ruedita y cosas así que si es que no tienen mouse va a complicar mucho el tema, no van a poder trabajar de forma muy eficiente. Otra cosa, yo estoy usando AutoCAD 2018 versión estudiante y es el que yo recomiendo porque el 2019 y el 2020, una vez que ustedes van a imprimir el dibujo o van a pasar a PDF el dibujo, esa AutoCAD versión estudiante les va a dejar una marca de agua o como quieran llamarle, que es básicamente en el dibujo va a ser así en letras grandes, en todos los bordes va a decir este dibujo fue elaborado por una versión estudiante y medio que arruina el dibujo, ¿verdad? El 2018 no hace eso y es gratuito, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo AutoCAD 2018 y anda súper bien y tiene básicamente todos los comandos que se van a necesitar. Entonces, vamos a empezar con un poco de configuraciones antes de empezar a dibujar. Si vienen acá a la parte de opciones, esto es muy importante que tengan en cuenta. Open and Save, o sea, en la parte de guardar los archivos, yo guardo generalmente como archivo AutoCAD 2013, porque eso permite a gente que tiene, por ejemplo, AutoCAD 2014, 2017, que puedan abrir los archivos que yo genero, que puedan abrir mis dibujos. Si es que yo guardara como 2018, todas las personas que tienen un AutoCAD de versión anterior a 2018 no van a poder abrir. Entonces yo guardo generalmente como 2013 y prácticamente nadie tiene AutoCAD antes del 2013 todavía, ahora una versión más vieja que 2013. Bueno, y como se habrán dado cuenta, mi AutoCAD está en inglés, entonces yo voy a estar poniendo en la pantalla las traducciones al español de los comandos que voy utilizando. Otra cosa, para guardar los archivos. Para guardar los archivos pueden venir acá a guardar o guardar como, o simplemente pueden apretar Control S. Una vez que dan guardar, les va a dar para elegir eh, la ubicación, el nombre del archivo, ¿verdad? El DWG tienen que dejarle. Y si quieren guardar con una versión 2013, otra vez les da la opción acá. Pero si es que en las opciones ustedes le ponen 2013, ya automáticamente les va a traer acá como 2013, ya no van a tener que preocuparse por eso. Yo recomiendo 2013, generalmente tiene todas las opciones. Hay algunas cosas nuevas que no están en el 2013, pero prácticamente todo. Y bueno, eso. Otra cosa, como pueden ver, acá van a tener muchísimos comandos que van a estar disponibles para que ustedes usen. Y ustedes pueden poner el cursor encima del comando y le pueden dar F1, como dice, ve ahí. Y eso les abre la ayuda y acá les explica AutoCAD. Básicamente en qué consiste el comando, cómo utilizar, algunos ejemplos, etcétera, etcétera. Entonces, se presta a que ustedes puedan ir aprendiendo por su cuenta también diferentes comandos si es que están curiosos. Acá hay, básicamente está todo explicado. Bueno, entonces, ahí termina básicamente lo que es la introducción. Entonces, terminó esto. Vamos a empezar viendo cómo moverse en el plano de AutoCAD. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes tienen acá, voy a poner un pequeño dibujo, no se vayan a asustar, después les muestro. Eh, Vamos a decir que tienen un pequeño dibujo acá. ¿Cómo ustedes se mueven en el plano? ¿Cómo entran? ¿Cómo hacen zoom? ¿Cómo se alejan? Bueno, por esto yo les digo que el mouse es muy importante. Ustedes tienen la ruedita. Si aprietan sobre la ruedita, sale la manito y básicamente pueden desplazarse. Si hacen la ruedita hacia arriba, hacen zoom y hacia atrás se alejan. Entonces pueden hacer zoom, aprietan la ruedita y ahí se van moviendo. Y bueno, eso es algo que van a estar usando constantemente, así que por eso recomiendo que tengan un mouse. Básicamente son esas tres cosas nomás, ruedita hacia arriba, ruedita hacia atrás y apretar la ruedita. Con eso ya se van a ir moviendo, yo básicamente uso eso nomás. Y si es que está en un dibujo muy grande, por ejemplo, vamos a decir, bueno, este no es tan grande, pero está en un dibujo y dan doble clic a la ruedita, AutoCAD aleja
de modo a que todo el dibujo, todos los elementos del dibujo entren en la pantalla. ¿Está bien? Entonces, si están trabajando en una parte y quieren alejarse para ver todo, doble clic en la ruedita y ahí está. Básicamente lo mismo acá, doble clic en la ruedita y ahí se aleja para que entre todo el dibujo. Entonces, eso nomás es. Hay otra forma de hacer zoom, pero lo que se usa generalmente es eso nomás. Bueno, voy a guardar este dibujo. Ahí. Entonces, cómo moverse en el plano, ya está. Ahora, vamos a ver esto. Este tema, una vez que les muestre ahora en breve las líneas, van a entender mejor exactamente para qué se usa, pero voy a estar haciendo unas cuantas líneas y eso para poder mostrarles esto. Es básicamente, ¿qué es esto? Si es que yo apago este snap se llama, si es que yo apago esta opción, ¿qué pasa? Vamos a decir que quiero hacer una línea. Entonces, empiezo a hacer una línea y yo quiero que esta línea termine en este vértice, pero no me da la opción. Entonces, vamos a decir que yo agarro, me acerco mucho y aprieto sobre el vértice. ¿Qué pasa? Esa línea realmente no está en el vértice. Entonces, esta es una fórmula que ustedes nunca tienen que trabajar, que es una forma inexacta de trabajar en AutoCAD. Eso está muy mal, porque les va a generar problemas a la larga. Eh, entonces, básicamente, ¿qué hace esto? Hace que, si es que yo tengo una línea, está prendido esta opción, vengo acá y en el vértice me da un simbolito de un cuadradito. Le doy clic ahí y ahora la línea va directamente de forma exacta al vértice del rectángulo, que es donde yo quería ponerle. Entonces, ese cuadradito simboliza vértice. Por ejemplo, si es que yo quiero venir al punto medio de esta línea, me da un triángulo. Triángulo punto medio, cuadrado es vértice. Si es que yo tengo, por ejemplo, un círculo, me da un circulito que significa centro. Y así. Entonces, si ustedes le dan clic a esta flechita, vienen acá a la configuración del Snap. Todos estos simbolitos son los diferentes puntos relevantes, vamos a decir, a los que podría AutoCAD darte como para que vos te agarres de esos puntos, básicamente. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Si es que yo tengo esta línea, quiero mover, al mover también me va a permitir, por ejemplo, venir a un vértice, o moverme de manera perpendicular. Este simbolito significa perpendicular. Entonces, desde acá hacia acá de manera perpendicular. Y así. Entonces, estos son los puntos relevantes con los que yo trabajo, los que están tildados. Pueden copiar si quieren, me parece que los otros realmente no son muy importantes. Y con eso me manejo muy bien. Y a medida que voy dibujando ahora en las clases van a ir entendiendo mejor cómo se utiliza eso, no se vayan a asustar, pero para que sepan que exista y tengan activado. Yo siempre tengo activado básicamente, nunca desactivo. Bueno, entonces, eso es el tema de Snap. Vamos a ver ahora cómo seleccionar elementos. Creo que ya estuvieron viendo que yo estuve haciendo eso, pero para ser bien claro de cómo funciona. Entonces, ¿cómo funciona seleccionar elementos en AutoCAD? Si ustedes dan clic sobre un punto cualquiera de la pantalla y vienen hacia la izquierda, se va a formar un cuadro verde con línea punteada de borde. Este cuadro verde, y si vienen hacia la derecha, se forma un cuadro azul. Bueno, los dos cuadros sirven para seleccionar objetos, pero seleccionan de forma diferente. Básicamente, el cuadro verde selecciona cualquier objeto que esté tocando el cuadro. Cualquier objeto. Si ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, este círculo, toco el círculo con el cuadro y ya le selecciona. La línea, la misma cosa. El rectángulo, la misma cosa. Y ahora le doy clic otra vez y quedan seleccionados esos. Yo, por ejemplo, puedo eliminar. Y bueno, si es que yo quiero irme atrás, puedo venir con las flechitas o puedo hacer control Z.
la misma cosa. Como en Word, Excel y cualquier otro programa, ¿verdad? Si es que yo hago algo, por ejemplo, elimino, hago control Z y vuelvo hacia atrás. Bueno, básicamente así se selecciona con el cuadrado verde. ¿Qué hace el cuadrado azul? El cuadrado azul selecciona los objetos que están totalmente contenidos adentro del rectángulo. Entonces, por ejemplo, en este caso, el círculo está contenido totalmente, entonces va a seleccionarse, pero esta recta de acá no va a estar contenida totalmente, entonces no se va a seleccionar. Y bueno, básicamente por conveniencia se utiliza uno o el otro, ¿verdad? Por ejemplo, acá abrí un plano así bien complicado, tiene muchos elementos, y si es que yo, por ejemplo, quiero seleccionar este rectángulo acá, me conviene usar el azul. De esa forma entonces queda todo esto seleccionado y no queda seleccionado estas acotaciones o estas líneas que están acá. Si yo usaba en cambio el verde, ¿qué pasa? Iba a quedar seleccionado todo esto que yo no quiero seleccionar. Dando como un ejemplo nomás, ¿verdad? Entonces, en partes del dibujo que son medio complicadas, tienen muchas cosas así amontonadas, generalmente se usa mucho el cuadrado azul, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero seleccionar rápidamente esta línea de acá, yo puedo hacer esto y se selecciona esta, aunque yo haya estado tocando todo esto otro. O también, alternativamente, puedo hacer esto, ¿no? ¿Verdad? Con el verde, apenas le toco y ya le selecciona. Entonces, se usan los dos indistintamente dependiendo de en qué situación uno está, ¿verdad? Y otra cosa es, hay veces que uno quiere hacer, por ejemplo, selecciona varios objetos y estás seleccionando muchísimos objetos por una razón, querés mover, querés eliminar y estás seleccionando muchísimos objetos y de repente, sin querer, seleccioné un objeto que no quería, por ejemplo, este rectángulo. Vamos a decir que no quería seleccionar este rectángulo. ¿Qué pasa? Yo no puedo apretar control Z porque eso hace cualquier otra cosa. Y ahí perdí todos los objetos que yo estaba seleccionando. Entonces, si es que yo seleccioné sin querer una cosa que no quería, lo que tengo que hacer es dejo apretado Shift y le doy clic al objeto. O si no, dejo apretado Shift y le puedo seleccionar con el rectángulo. Y ahí le doy clic otra vez y ahí puedo soltar el Shift. Bueno, eso es básicamente para que tengan en cuenta. Entonces, si es que están seleccionando varias cosas y quieren deseleccionar, vamos a decir, una de las cosas, puede ser deja apretado Shift y selecciona esa cosa que quiero quitar y doy clic y se deja de seleccionar, vamos a decir. Bueno, entonces eso es básicamente de forma muy básica cómo se seleccionan objetos. No hay mucha magia ahí, ¿verdad? Eh, y bueno, ahí está. Ahora vamos a entrar a lo que serían líneas. Cómo se dibujan líneas y después vamos a ver cómo se dibujan otros elementos de líneas como por ejemplo rectángulos, círculos, arcos, elipses, etcétera. Bueno, vamos a empezar con las líneas. Em, las líneas pueden dibujarse de muchísimas formas. Como ustedes vieron, por ejemplo, bueno, el comando para empezar es, el comando en inglés es line, en español es línea, pero si ustedes, como en muchos otros comandos va a pasar eso también. Si es que ustedes, por ejemplo, en línea dan L, ya le pueden dar Enter y ya va a ejecutar el comando línea. No hace falta que escriban la palabra entera. Entonces es bueno que ustedes de repente se aprendan las abreviaciones para los comandos para poder ir usando más rápido. Línea entonces sería L Enter, en español también es L Enter. Y entonces, ¿cómo voy a hacer una línea? Vamos a decir que quiero hacer una línea desde este vértice a este vértice. Si es que tengo esta opción prendida es muy fácil. Le doy clic acá y clic acá y ya se dibuja la línea. Y AutoCAD, la forma en que funciona el comando línea es que AutoCAD directamente ya me dibuja otra línea para que yo vaya continuando y vaya haciendo más líneas. Bueno, si es que yo no quiero hacer más líneas, simplemente aprieto escape y ya está. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer de acá a acá, L, Enter, doy clic en este vértice, clic en este vértice y escape. Y ya está. Se dibujó la línea. Y tengan en cuenta también que
Enter, por ejemplo. Yo quiero hacer de este vértice a este vértice. Voy a quitar esta. Si es que yo vengo acá, si es que estoy muy cerca, me va a dar, por ejemplo, este símbolo. Este símbolo no significa vértice. Este símbolo es otra cosa que ustedes que vamos a ir viendo a medida que dibujamos. Pero tienen que fijarse cuál es el símbolo que les aparece. Porque si es que aprietan acá, piensan que están en el vértice, realmente ustedes, si se fijan, no están en el vértice. Entonces, ahí usa escape para salir del comando. Tienen que ver que les salga el cuadradito, si es que ustedes lo que quieren es agarrarse del vértice. Y por ejemplo pueden venir acá al centro del círculo. Bueno, y escape. Y ahí ya está. Ahí se hizo la línea. Desde el vértice hasta el centro del círculo y eso es geométricamente exacto. Entonces, si es que están usando el snap, no tienen ninguna preocupación de que haya una inexactitud en el dibujo. Bueno, voy a quitar un poco de esto porque ya se está llenando mucho. Bueno, entonces, esa es una forma de dibujar líneas, entonces es agarrándose básicamente de puntos relevantes. Pero ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, vamos a decir que quiero dibujar una línea que venga de acá y se vaya 2 metros hacia arriba o 3 metros hacia la derecha? Entonces, ¿qué haría? Vamos a ver el comando orto o modo ortogonal. Si es que ustedes prenden ese comando al hacer una línea, entonces doy L Enter, van a darse cuenta que AutoCAD le fuerza a tus líneas a que sean ortogonales. Entonces, si es que, por ejemplo, vengo acá, me desplazo hacia este lado, yo puedo directamente darle una distancia ya. Entonces, en este caso estoy haciendo muy grande, pero vamos a decir 400. Puede ser 400 milímetros, 400 centímetros, eso vamos a definir después. Pero, entonces, esta línea de acá mide 400 unidades y se va de forma exacta hacia la derecha, o sea, totalmente horizontal. Entonces, si probamos lo mismo, venimos acá, 500, Enter, y ahí podemos darle escape. Entonces, así mismo, ¿verdad? Se hacen de forma recta las líneas. Esto es bueno, por ejemplo, si están haciendo un plano de una casa o algo así, la gente usa mucho esto porque de forma muy rápida se puede hacer líneas así, todas ortogonales entre ellas, todas a 90 grados entre ellas. Bueno, voy a quitar eso. Ahora, esa es una forma de hacer. Si es que yo quito esto, ¿cuál sería otra forma de hacer? Otra forma de hacer es, por ejemplo, con coordenadas. Este es si ustedes se fijan, acá hay un 0, 0, ¿verdad? Es un plano cartesiano, básicamente. Si es que yo le doy L, Enter, y digo, por ejemplo, 0, 0, Enter, yo le estoy asignando un primer punto a mi línea. Le asigné el 0, 0, ¿verdad? El origen, como primer punto. Y le puedo asignar un segundo punto, por ejemplo, 1000, 1500, Enter, y le puedo dar escape. Entonces, ahí estoy trabajando con coordenadas. Generalmente realmente no se usa mucho el tema de las coordenadas, pero es bueno saber que está ahí, ¿verdad? Y de repente, para ciertas aplicaciones sí se utiliza. No, no es tan común, pero sí se utiliza. Entonces, yo le asigné un primer punto 0, 0 y le asigné un segundo punto 1000, 1500, algo así, ¿verdad? Y yo desde acá puedo poner L, Enter. Por ejemplo, puedo cambiar y prendo modo ortogonal, 500 metros o 500 unidades, Enter, y escape. Entonces, hice de 0 a 1000, 1500 y después me fui 500 metros hacia acá, o 500 unidades, ¿verdad? Entonces, así se trabaja con coordenadas. Ahora, básicamente lo que más se utilizan son el modo ortogonal y trabajando agarrándose de puntos relevantes, ¿verdad? Otra cosa para que tengan en cuenta que también se puede hacer es, por ejemplo, si es que yo tengo apagado mi modo ortogonal, yo vengo acá y yo le puedo dar, por ejemplo, una distancia, 50, o vamos a decir 500 para que se vea mejor, y le doy este simbolito de la flechita, el que está acá a la izquierda de mi 38 grados. Y ahora yo le puedo asignar un ángulo, por ejemplo, 30, Enter.
y ahora le doy escape. ¿Qué hice ahí? Entonces le di primero 500 y ese 500 establece la longitud de mi línea. Y después le di el símbolo de ángulo y después escribí el ángulo que era 30 y entonces hizo que tenga 30 grados con la horizontal. Entonces esto tiene 500 y 30 grados con la horizontal. Y básicamente es eso nomás. Les voy a mostrar otra vez. Básicamente entonces es 350 por ejemplo y es este símbolo que está acá el que está a la izquierda del ángulo, si se fijan. Ese es el símbolo que yo estoy poniendo en mi teclado. Y ahora puedo escribir el ángulo, por ejemplo, 20 grados. Enter. Escape. Bueno, eso tampoco se usa mucho, pero para ciertos dibujos técnicos está bien que sepan, ¿verdad? Bueno, esas son básicamente las formas de hacer líneas y a medida que vamos haciendo dibujos en las clases vamos a ir viendo cómo se utiliza a la hora de hacer dibujos. Y otra cosa para que tengan en cuenta es que estas líneas tienen propiedades y ustedes pueden entrar, por ejemplo, seleccionan esta línea y le dan clic derecho y vienen a propiedades. Y en estas propiedades ustedes pueden ver la X y la Y del punto inicial, la X y la Y del punto final, la Z, en este caso no estamos trabajando con coordenadas Z, estamos trabajando en un plano nomás. Y en todas las clases vamos a estar trabajando en plano nomás. Acá te habla de cuál fue la delta X, o sea, cuánto aumentó en X, cuánto aumentó en Y, en Z no se movió, bueno, y la longitud y el ángulo, ¿verdad? Te dice la longitud y el ángulo y esto que está acá es tipo de línea, que después les voy a mostrar como para hacer líneas punteadas y cosas así, y esto que está acá es el grosor de línea que vamos a ir viendo a la hora de imprimir y formatear los dibujos, les voy a estar mostrando eso. Pero para que sepan, en las propiedades ustedes pueden ver la longitud, pueden ver el ángulo, pueden ver las coordenadas del punto inicial al punto final. Y eso se da también para círculos y esas cosas que les voy a estar mostrando también. También tienen las coordenadas del centro, el diámetro, la circunferencia, etc. Entonces, eso es coordenadas. Y como le digo, eso se aplica para básicamente todos los elementos de AutoCAD van a tener sus coordenadas, ¿verdad? Bueno, entonces ahí terminamos con líneas. Y ahora vamos a ir viendo otros elementos de líneas, ¿verdad? Entonces, voy a mantener más esto por ahora. Entonces, otros elementos de líneas. Vamos a ver. Por ejemplo, siguiendo con lo que son líneas rectas, hay un comando que se llama xline, que les voy a ir poniendo, como les digo, las traducciones al español en la pantalla. Pero el comando xline hace unas líneas que son como líneas de construcción, que yo uso muchísimo. Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, la acá, escape. Igual que línea te da como para hacer otra línea, igual que el comando línea, le dar escape. Entonces, me hace una línea infinita, ¿verdad? Y para mí es muy útil porque no solamente te hace líneas de esa forma, sino que también tiene todas estas opciones acá abajo. Y eso es algo que le quiero introducir ahora, es los comandos, prácticamente todos. Una vez que ustedes ejecutan el comando, voy a darle escape, X línea, entonces doy Enter y al ejecutar el comando acá abajo, es la línea de comando les va a permitir, les va a mostrar básicamente todas las opciones que tiene ese comando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo esa X línea me dice especificar un punto o todas estas otras opciones. ¿Qué es lo que yo he hecho la primera vez? Yo especifiqué un punto y después me dice especificar básicamente el segundo punto y ella ya dibujó la línea. Ahora le escape. Entonces, ¿qué es el O? ¿Qué es lo otro que yo podía hacer? Bueno, lo otro que yo podía hacer es decir, escribo H, o sea, OR. Cuando está seleccionado en azul, cuando está iluminado en azul, la H quiere decir que si yo aprieto H, ya va a seleccionar esa opción. Entonces aprieto H, Enter, y OR refería a horizontal. Entonces, en vez de que yo seleccione un punto inicial, yo le di H, Enter, y ahora mi línea infinita es una línea horizontal infinita, que yo le puedo hacer pasar, por ejemplo, acá por el centro de la circunferencia.
Ahora voy a hacer otra vez para mostrarles. Ver, ver sería vertical. Si entonces yo le doy V corta, Enter, me hace una línea vertical infinita. Para cancelar el comando les recuerdo que yo aprieto escape nomás. Bueno, otra vez ejecuto el comando. A es ángulo. Entonces si yo le doy A, me pide el ángulo de la línea. Y le doy por ejemplo 30 grados. Enter. Y ahora yo puedo especificar el punto por el que quiero que pase. Yo puedo seleccionar varios puntos. Y entonces, por ejemplo, acá yo seleccioné estos dos, el centro de la circunferencia y este vértice, y me hizo dos líneas infinitas que están exactamente a 30 grados con la horizontal, ¿verdad? Voy a borrar ya todas estas porque ya está encimando mucho. Entonces, ese ángulo, por ejemplo, acá hay bisectriz, este es uno que no se usa tanto, pero pueden hacer bisectriz, ¿verdad? Te pide el vértice, te pide el punto de inicio del ángulo, te pide el punto final del ángulo, y ahí ya te hace una línea infinita bisectriz al ángulo, que realmente de repente es útil para ciertas aplicaciones de dibujo técnico, ¿verdad? Y para que tengan en cuenta, yo el ángulo hice en sentido antihorario, así respetando las leyes, vamos a decir, cartesianas, ¿verdad? En sentido antihorario se miden los ángulos desde XX, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué otro hay? Está offset, que es desfase. Sería desfase. Si yo le doy O, en español probablemente va a ser de otra forma. Me dice la distancia de desfase. Por ejemplo, puede ser 100, vamos a decir. Enter. Y ahora me pide con qué línea yo quiero desfasar. Puede ser, por ejemplo, esta. Puede ser, por ejemplo, esta. Y lo de escape. Entonces me está desfasando 100 unidades y 100 unidades acá. Hay un comando después que es un comando desfasar que les voy a estar mostrando en la siguiente clase, pero desfasar con X línea de repente puede ser útil también, ¿verdad? Bueno, y algo raro que tiene este es que tiene otros comandos, otras opciones que no están acá especificadas. Por ejemplo, tangente. Si yo le doy enter, me dice a qué quiero que sea tangente. Selecciono por ejemplo este y acá puedo hacer una línea tangente a la circunferencia infinita y le puedo seleccionar un segundo punto, por ejemplo, acá, acá, acá y así. Entonces son todas líneas perfectamente tangentes a la circunferencia y les puedo seleccionar un segundo punto. De repente es útil también, ¿verdad? Y bueno, es el comando X línea. Entonces vamos a quitar ya este. Vamos a ver ahora el comando polilínea o polyline en inglés. El comando polilínea está acá, o si le dan poly, enter, pueden ejecutar una polilínea. ¿Y qué es una polilínea? Bueno, una polilínea es similar a una línea, pero con la diferencia que las polilíneas, una vez que yo termine de dibujar mi polilínea, si yo quiero cerrar este polígono, le doy close o C, enter, y me cierra. Bueno, esto queda como un solo elemento, un elemento todo unido. En cambio, si es que yo hago con el comando línea, line, enter, hago varias líneas, ¿qué pasa? Estas líneas son todos elementos individuales. Y generalmente es más cómodo tener un elemento todo junto, entonces yo puedo mover esto todo junto, puedo eliminar, puedo no sé, desfasar todo junto. Es más cómodo generalmente tener todo junto y te da otras cosas, como por ejemplo, si es que yo hago una polilínea cerrada, yo puedo venir a propiedades, clic derecho a propiedades, y él me puede decir el área que está contenida dentro de esa polilínea. Entre uno de los beneficios, ¿verdad? A medida que vamos dibujando, como les digo, vamos a ir viendo otras cosas para las que se puede usar la polilínea, pero es muy utilizada la polilínea, la gente usa para medir áreas y generalmente es más cómodo tener una polilínea. Y después les voy a mostrar que si ustedes tienen varias líneas, ustedes pueden combinar esas líneas para formar una polilínea. Eso les voy a ir mostrando más adelante, creo que la clase que viene también. Bueno, eso es una primera mirada a lo que es polilíneas. Bueno, vamos a mirar círculos ahora. Ya hice un pequeño círculo acá al comienzo de la clase. Básicamente el círculo está acá. Y
El círculo, si es que yo le doy C, Enter, yo puedo hacer un círculo, ¿verdad? Le selecciono el punto que quiero que sea el centro. Puedo seleccionar un punto como para que sea para establecer mi radio, o si no le puedo dar un valor al radio, 600 por ejemplo, Enter. Y ahí queda mi círculo. Si ven las propiedades van a ver que el radio queda exactamente 600, ¿verdad? Que es lo que yo le establecí. Bueno, entonces, recapitulando, esa es la forma básica de definir un círculo. Seleccionan el centro y después pueden seleccionar otro punto, o si no, seleccionan el centro y le dan un valor, por ejemplo, 450, Enter, y le dan un valor al radio, ¿verdad? Esa sería la forma básica de hacer un círculo. Pero hay otras formas de hacer círculos. Si ustedes se fijan, muchos comandos acá tienen una flechita. El círculo te da estas 6 formas de definir un círculo, básicamente. Y les voy a mostrar así bien rápido nomás. Y después ustedes pueden ir jugando con el comando, ¿verdad? Y van experimentando y van aprendiendo cómo usarle. Entonces, centro radio es la forma que les mostré. Centro diámetro es lo mismo que lo que les mostré, solo que en vez de poner el valor el radio, lo van a poner el valor del diámetro. Dos puntos me pide seleccionar dos puntos diametralmente opuestos del círculo, por ejemplo, así y así. Entonces queda definido como este punto y este punto, puntos del círculo, y ahí se define mi círculo. 3 puntos, me pide definir 3 puntos que no necesariamente tienen que ser diametralmente opuestos, ¿verdad? Si es que ustedes se acuerdan de geometría analítica, con 3 puntos se define una circunferencia, ¿verdad? Entonces le dan clic a un punto y otro punto y se define la circunferencia. Entonces voy a eliminar estos. Entonces ahí queda, esa sería otra forma. Dos puntos diametralmente opuestos, 3 puntos cualquiera. Tangente, tangente, radio. Te dice, por ejemplo, establecerme dos líneas a las cuales querés ser tangente, por ejemplo, esta, y establecerme el valor del radio, por ejemplo, 600, enter. Entonces hace tangente a estas dos líneas y le da, como pueden ver en las propiedades, 600 de radio. Exactamente 600 y 1200 de diámetro, obviamente. Y por último, tangente, 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 que sirve, por ejemplo, para hacer una circunferencia inscripta, así, tangente, tangente, tangente. Y hace una circunferencia inscripta. Y bueno, tiene sus aplicaciones, ¿verdad? Ya siempre queda la creatividad de cada uno cómo utilizar estos comandos o utilizar otros comandos en vez de esos comandos, ¿verdad? Como tiene tanto comando AutoCAD, hay miles de formas diferentes de hacer un dibujo o hacer una cosa que se quiera hacer. Entonces, eso es una mirada rápida a círculos y dejo a cargo de ustedes que vayan probando hacer diferentes círculos. Voy a adelantarme con una cosa que no está acá y creo que dejé para una clase después, para que ustedes vayan probando ya estos comandos. Le vendría bien poder eliminar los dibujos, si es que están haciendo demasiados dibujos ya. En inglés, eliminar, básicamente, seleccionan el objeto que quieren eliminar y sería delete en inglés o borrar, creo en español. Bueno, voy a dejarle la traducción y le dan enter y ya está, es eso nomás. Entonces voy a hacer control Z acá, seleccionan lo que quieren borrar, le dan el comando borrar y enter y se borra. Es eso, así de simple es. Bueno, rectángulos ahora. El rectángulo es bastante simple. Les voy a mostrar dos formas de hacer rectángulos. Si le dan rect, enter. Hay dos formas de hacer rectángulo, básicamente, que yo utilizo por lo menos. Una forma sería establecer dos puntos opuestos, que sería este y este, ¿verdad? Así, de esta forma. Un punto acá y otro punto acá. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, un rectángulo, que venga de acá hasta acá, así, definir el rectángulo, ¿verdad? Esa sería la primera forma. Y la segunda forma sería, si es que yo le doy el comando rectángulo, establezco un punto. Después, como pueden ver acá, me da área, rotación, dimensiones. Yo generalmente área y rotación no uso, pero dimensiones sí uso. Entonces, le doy D
y yo puedo decir, quiero que mi rectángulo tenga, por ejemplo, 500 en la horizontal y 300 en la vertical. Entonces digo 500, primero en horizontal, enter, 300, enter. Y ahora, como yo establecí este punto, él me pide básicamente en qué cuadrante quiero colocar. O sea, las dimensiones ya están establecidas. Esto es 500, esto es 300, pero él me pide en qué cuadrante le coloco. Entonces yo, por ejemplo, le pongo acá y ya está. Entonces esa sería la otra forma de hacer un rectángulo. Y es muy útil, por ejemplo, para hacer habitaciones, para hacer básicamente cualquier cosa que tenga forma rectangular, se puede hacer muy rápido de esa forma, ¿verdad? En vez de estar haciendo con líneas o con polilíneas. Entonces, les dejo para que experimenten y vayan probando. Eso, así es como se hacen rectángulos. Bueno, estos siguientes ya son un poquito menos utilizados, pero son igual importantes para que sepan, ¿verdad? Las elipses. Elipse está acá y te da tres formas de hacer la elipse. Yo les voy a mostrar estas dos nomás. Si ustedes vienen, les pide un centro y después les pide este punto, vamos a decir el extremo horizontal y extremo vertical. Entonces, centro, puede ser por ejemplo este punto y este punto, y queda así definida mi elipse, ¿verdad? Y después estaría así, que les pide esos tres puntos. Les pide así, de esa forma. Entonces establecen la horizontal, la dimensión horizontal tienen que definir y después le dan una altura. Y ahí le dan clic y ya se define la elipse. Bueno, y les dejo para que vayan experimentando. Eso sería elipse. Arcos ahora. Bueno, arcos. Los arcos, acá le dan miles de formas de hacer arcos. Y en todos estos dibujos de dibujo técnico van a estar utilizando capaz bastante los arcos, pero realmente, por lo menos en la parte de ingeniería civil, que es donde yo más uso AutoCAD, no se usa prácticamente nunca los arcos, ¿verdad? Pero lo importante es que ustedes sepan que está acá y que están todas estas opciones y si en algún momento necesitan y no se acuerdan pueden ir probando nomás, ¿verdad? Porque esto está todo explicado cómo se utiliza. Como digo, pueden darle F1 y les explica acá básicamente todito cómo se utilizan los arcos, las diferentes formas de hacer un arco. Entonces les voy a mostrar rápidamente Start, Center, End. Es Center, este para mí es bueno, Center, Start, End. Centro, comienzo, fin, por ejemplo. Así. Entonces le dan centro, le definen básicamente el radio y hasta dónde quieren que vaya. Por ejemplo, hasta acá. Y ahí queda definido el arco, ¿verdad? Y les dejo si quieren ir probando los diferentes y realmente puede que sea en serio importante para ciertas cosas de dibujo técnico. Entonces les dejo para que ustedes vayan experimentando, pero no quiero perder mucho tiempo en eso. Entonces eso es lo que sería arcos, para que sepan que está ahí nomás. Otra cosa muy básica, o sea, muy poco utilizada, pero está bien que sepan, es por ejemplo este comando spline, si le dan enter. El comando spline básicamente les va a hacer una línea curva así bien aproximada. Ustedes tienen que ir definiendo puntos. Y después al final yo lo que hago es en terminar tangencia, la T, enter, y te pide básicamente con qué ángulo quiere que termine. Le das clic y ya está. Y esto no es nada muy exacto, muy técnico, pero se utiliza de repente si es que necesitas hacer algo así medio esquemático, unas curvas, es bueno saber que existe el comando por lo menos, ¿verdad? Bueno, eso es spline. Y por último de esta clase, la nubecita. El comando cloud básicamente es un comando que se utiliza para llamar la atención a cierta parte del dibujo, ¿verdad? Vamos a decir que se está haciendo un dibujo entre varias personas o quiero acordarme que hay algo que tengo que cambiar en una cierta parte del dibujo, por ejemplo, es una nubecita que se utiliza como para llamar la atención a una parte, ¿verdad? Entonces, si yo le doy cloud, le doy enter, acá me da para diferentes opciones. Generalmente lo que se hace es
Puede ser poligonal también, pero se hace generalmente un rectángulo nomás, ¿verdad? Se le da ahí la R y después se dibuja así es como un rectángulo, pero tiene así el trazado de una nubecita, ¿verdad? Y uno puede ir agrandando así mismo como un rectángulo, en este caso, ¿verdad? O sea, no puede ser también poligonal como vimos. Ahí termina la clase y vamos a seguir la siguiente clase y vamos a terminar lo que sería lo básico de dibujo. Les voy a mostrar en la siguiente clase todos los comandos para hacer dibujos, para editar las líneas, para borrar, para recortar, para copiar, mover. Todos los comandos que sean para editar líneas básicamente. Y después al final de la clase vamos a estar haciendo ya unos dibujos. Y eso creo que va a ser un video aparte en el que hago los dibujos. Y ustedes pueden hacer por su cuenta y mirar cómo yo hago si es que tienen alguna duda. Y bueno, eso básicamente. Nos vemos en la próxima clase.